Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raiber Dimas, licenciado en Criminología, con la especialidad en Seguridad y Protección Privada. Les estaré acompañando a lo largo de esta materia, la cual lleva por nombre Criminología. ¿Sí? Vamos a empezar a compartir lo que es la clase. Ok, el objetivo de la materia, pues bueno, ustedes van a comprender cuáles son las causas o factores que llevan a una persona a cometer esto que llamamos como delitos. Eh, y pues vamos viendo, una vez viendo las causas y los factores, justo con esto vamos a buscar la prevención del delito. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Pues bueno, a través de todas las herramientas que nos da la criminología. ¿Qué es lo que debemos de estudiar? ¿Cómo lo debemos de estudiar y cómo también debemos de implementar una prevención? Para esto, pues bueno, yo quisiera hacerles una pregunta, que esta pregunta, pues bueno, va a ser contestada al final del curso, una vez que nosotros ya tenemos lo que es el conocimiento, ¿sí? De lo que es la criminología. Y esta es, ¿el delincuente nace o se hace? A lo mejor van a ver ahí un debate en que unos nacen, otros se hacen. Llegamos a lo mejor se nos vienen a la mente ciertas personas que conocemos que a lo mejor desde niños empezaron a tener este tipo de conductas delictivas en la sociedad o en su comunidad. O a lo mejor también tenemos personas, conocemos personas que debido a ciertas situaciones que llegaron a enfrentar en la vida, que pudieran ser difíciles, ellos no tuvieron más que nada la opción sino que la de empezar a delinquir. Entonces, pues bueno, es una pregunta que se queda para darle una respuesta una vez que nosotros tengamos el conocimiento de lo que es la criminología. ¿Estamos? ¿Hay una duda con esto? Ok, continuando. Pues obviamente necesitamos ver una definición de qué es la criminología. Eh, porque debemos de entender qué es. Y aquí el doctor Alfonso Quirós Cuarón, pues bueno, él es conocido como el padre de la criminología en México. Sí, él es el que empezó los estudios de entorno criminológico en México y nos dice que criminología es una ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. ¿Alguno de ustedes pudiera explicarme lo que entienden, o más bien, qué entienden por esta definición del doctor Alfonso Quirós Cuarón? Muy bien, vamos a desglosar esta definición, ¿sí? Para poderla entender, porque vienen ahí algunos conceptos que a lo mejor no se entienden a la primera. Entonces nos dice que es una ciencia sintética. Esto nos quiere decir que va a sintetizar lo de otras materias para aplicarlo en su estudio. Va a tomar lo que le sirve de otras materias para poder trabajar con ello y aplicarlo en lo que más le interesa. Dice causal explicativa, así de simple, busca explicar las causas. También nos dice natural y cultural. ¿A qué se refiere esto? Que la conducta natural del propio ser humano y la cultura en la que vive, en la que se desenvuelve, no es lo mismo el cómo vive una persona, qué culturas, qué costumbres tiene una persona que vive en Japón,
China, Canadá, Estados Unidos, a la cultura que nosotros tenemos aquí en México. Entonces, se basa en esto el estudio para determinar o entender por qué actúa así el ser humano, según su cultura, según la naturalidad de él. Conductas antisociales. A veces caemos en el error, o la mayoría tenemos el error de creer que antisocial viene a referirse a lo que es una persona que se excluye de las demás, que no le gusta estar en compañía de otros. Pero la realidad es que una conducta antisocial es una conducta que va en contra de la sociedad. Ejemplo, una persona que tira basura en la calle es una conducta antisocial. ¿Por qué? Porque va en contra de las normas de la sociedad, que es algo muy común, pero es una conducta antisocial. A lo mejor una persona, un joven que grafitea las paredes, las raya, sin el consentimiento de la persona dueña de esa pared o de esa casa, es una conducta antisocial. ¿Por qué? Porque estas conductas afectan a la sociedad, que si bien no son consideradas como un delito, pero sí nos afecta a la sociedad, lo vemos como algo mal. ¿Sí? Entonces, entendiendo lo que son conductas antisociales. La pregunta aquí es, pues bueno, en, de conductas antisociales, ¿por qué no dice conductas delictivas? Si es lo que estamos diciendo, que estudia la criminología. Aquí la diferencia entre conductas antisociales y conductas delictivas es que una conducta antisocial que se repite, esto puede llevar a que la persona se convierta de una antisocial a una delictiva. Una conducta antisocial no es delito, pero se puede llegar a convertir en uno. Entonces, ya entendiendo cada parte de esta definición, eh, para poderlo entender, nos dice que la criminología es una ciencia que va a tomar lo que más le sirve de otras materias para estudiar y buscarlas, explicar las causas en la cual una persona, según su cultura, llega a cometer estas conductas antisociales. ¿Sí? La criminología viene a estudiar desde una forma más de raíz, de dónde viene toda esa conducta. Por eso no puedo decir conductas delictivas, porque anteriormente tuvo que haber tenido una conducta antisocial. ¿De dónde empezó? ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda con lo que es la definición de criminología? Ustedes pueden estarme interrumpiendo durante la clase en cuanto tengan alguna duda y la vamos resolviendo al momento. ¿Estamos? Muy bien. Pues bueno, con esta materia iniciamos la carrera y le dará las bases de esta carrera para entender lo que estudia la criminología. Entonces, con esto vamos a iniciando para empezar a entender, empezar a estudiar lo que es la criminología. La criminología como ciencia preventiva e interventora. La criminología, pues bueno, fue un papel crucial para comprender y mitigar el crimen en esta sociedad en la que estamos viviendo. Se basa, pues bueno, en un enfoque de evidencias. Algo que nos dice aquí es implementar políticas. La criminología no solamente previene, no solamente busca las causas ni las explica, sino que hoy en día trata de implementar políticas, dar sus mejores recomendaciones
en el qué hacer frente a un fenómeno delictivo. Y obviamente también las estrategias para que sean efectivas para prevenir los delitos y cómo también podemos intervenir en ellos. Obviamente de manera adecuada cuando ocurre. No podemos actuar de manera imprevista o sin tener un conocimiento previo, porque a lo mejor pudiéramos empeorar esta situación del fenómeno delictivo. La prevención del crimen lo que busca es identificar los factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Son todas aquellas acciones que llegan a a dar paso a ciertas situaciones que se pudieran dar fácil, como la obtención o de drogas cerca de alguna colonia, eh, a lo mejor la diserción escolar, que nosotros como padres pudiéramos dejar que nuestros hijos ya no vayan a la escuela. La educación es algo muy importante para los niños, que si bien no llegan a tener una educación, es muy probable, más que muy probable, que estos jóvenes lleguen a tomar una decisión de vida delictiva. Entonces, los factores que pueden afectar, pues son estos. ¿Sí? Entonces, una vez entendiendo los factores de riesgo, también nosotros podemos ver los factores que pueden ser de protección. Estos factores pueden ser social, comunitario, situacional, psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que nosotros identificamos los factores de riesgo, podemos actuar conforme a los factores también de protección. ¿Cuáles son estos factores de protección? Un factor social es la promoción de actividades que eliminan la marginación y la exclusión, algo que a lo mejor pudiéramos ver que dentro de las colonias se llegan a efectuar partidos de fútbol, a lo mejor llegan a haber actividades como bailables, donde invitan a la sociedad a ser parte de, o a lo mejor que alguien imparta actividades deportivas. Estos pueden ser factores de protección social, algo que la sociedad da hacia su entorno para que se fortalezca y no haya un factor de riesgo como el que mencionamos. Un comunitario viene a ser lo que nosotros vemos como mejoramiento de acceso a la comunidad, a los servicios básicos. A lo mejor fomentar el desarrollo comunitario, la convivencia, la cohesión social, pues, entre comunidades, frente a problemas locales, donde ahí la sociedad se apoya mutuamente para sobresalir a ciertos problemas que se efectúan dentro de nuestra sociedad. Y situacional, eh, a lo mejor el uso de nuevas tecnologías. Hoy en día, pues bueno, estamos utilizando el Internet, redes sociales, toda esta parte tecnológica que a nosotros nos llega a afectar también. Y eso también da a cómo nosotros podemos capacitar a personas para que, según las situaciones que se nos vayan presentando, poder
nosotros hacer algo al respecto. Por ejemplo, también la vigilancia de las corporaciones policíacas, y cómo nosotros, la sociedad, también pedimos en que a lo mejor los gobiernos que tenemos nos apoyen en ciertas situaciones que se nos presentan. Y psicosocial viene a ser cuando nosotros ya implementamos, o más bien, eh, vamos a impulsar programas formativos en habilidades dirigidos a la población en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando nosotros psicosocialmente hablamos sobre la protección en este rubro, es que se capacite a aquellas personas con vulnerabilidad. Un ejemplo, que a lo mejor trabajar en el empoderamiento de la mujer. Si vemos que a lo mejor en un punto de la sociedad estamos viendo demasiada violencia contra estas personas, lo que podemos hacer es impulsarlas a que pueden hacer algo en pro de su vida. Por ejemplo, aprender a trabajar, aprender a hacer ciertas actividades, a enseñarle que pudiera a lo mejor superarse en cuestiones también laborales, ¿sí? Para poder nosotros impulsar y actuar psicológicamente en ellos para que sean un pro de sí mismos y obviamente evitar cualquier tipo de violencia y delito. Si bien la criminología también interviene en la rehabilitación, cuando el crimen ocurre, la criminología interventora se centra en responder de manera efectiva para reducir la reincidencia y rehabilitar a los delincuentes. Aquí hay una palabra muy importante, la reincidencia. Muchas de las veces, una persona que ya delinquió puede volver a delinquir. De nada va a servir que yo lo detenga, o le den una sentencia, si no hago algo en él, porque el momento que llegue a salir va a volver a delinquir. Entonces, a lo que nos preocupa a los criminólogos es que nosotros intervengamos, buscar la reincidencia en él para poderlo rehabilitar, ¿sí? Dice, esto puede incluir programas de tratamiento para delincuentes juveniles, adultos, terapias conductuales, programas de reinserción laboral y comunitaria, entre otros. Si nosotros vemos esto como una parte en la que nosotros podemos ayudar al delincuente, va a ser la mejor opción para, o más bien va a ser lo más efectivo para reducir la reincidencia. Ahora, la intervención también se enfoca en proporcionar apoyo continuo, supervisión para aquellos que han sido liberados de la cárcel o que están bajo libertad condicional, con el objetivo de prevenir futuras infracciones. Hoy en día no se lleva a cabo como tal. Nos dan un seguimiento, por ejemplo, en los trabajos. ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu experiencia laboral? ¿Realmente sabes sobre la vacante que estamos eh, solicitando? ¿Sabes al respecto del puesto? Nos hacen muchas preguntas, nos estudian demasiado para ver si nos dan ese puesto. Pero una vez que nosotros dejamos de trabajar ahí, la empresa ya no se preocupa. Simplemente él da por terminado su contrato laboral, pero ya no se preocupa en si ya conseguiste trabajo, si puedes vivir eh, a lo mejor de tu finiquito que quedó, de tu liquidación. Lo mismo pasa en las cárceles. Ya cumplieron con su condena, pues ahora sí, como dicen, que les vaya bien. Esperemos no volverlos a ver.
pero no hay un seguimiento, un después de, ya consiguieron trabajo, ya tiene lo que se necesita para poder ser una persona de bien. Entonces, ese es el trabajo también de la criminología o del criminólogo, darle un seguimiento a estas personas después de, porque el trabajo no solamente termina en la libertad, sino en cómo lo vamos encaminando nuevamente a la sociedad. La implementación exitosa de políticas basadas en evidencias en criminología no solo pueden reducir el crimen, sino también mejorar la calidad de vida de los individuos y fortalecer la cohesión social. Si nosotros aseguramos que aquella persona que llegó a delinquir no lo vuelve a hacer y aparte le doy herramientas para que sea una mejor persona, vamos a asegurar y a fortalecer lo que es la sociedad. No sé si alguno de ustedes tengan alguna duda. Muy bien, con esto vamos terminando la primera parte de lo que es el curso de criminología. Los espero la próxima clase para continuar. Y si tienen alguna duda, pueden dejarme sus preguntas en mi correo que les estaré dejando y lo vamos viendo estas dudas para la próxima clase. Sin más por el momento, pues bueno, los dejo chicos, que tengan una excelente tarde y hasta luego.